Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Armando Murillo Binalay y les voy a hablar sobre la unidad 3 de Tecnología de los Materiales, la cual consiste en materiales ferrosos y no ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos donde su composición se encuentra primeramente el hierro. La metalurgia ferrosa representa casi 90% de la producción de metales en todo el mundo. Esto es debido a sus grandes propiedades. Se le atribuye al hierro porque es denso, fuerte cuando se mezcla con carbono, abundante y fácil de refinar. El hierro y el acero son muy conocidos gracias a su fuerza relacionada con la reacción con el carbono. Es altamente demandado por ingenieros y diseñadores gracias a sus propiedades. Los materiales ferrosos se clasifican en hierro, acero y fundiciones. Aquí mismo mostraré un diagrama de hierro a carbonos donde se representan las fases del acero. La parte inferior del diagrama representa el porcentaje de carbono que se encuentra en el hierro. Va desde aceros hasta fundiciones. Los aceros se representan por valores menores al 2% en concentración de carbono en el hierro, mientras que las fundiciones van desde 2% hasta 6.7% en concentración de carbono. Los aceros se clasifican en eutectoides, cuando su concentración de carbono está cerca del 0.8%, hipoeutectoides, cuando su concentración va de 0 al 0.8%, hipereutectoides, cuando su concentración va del 0.8% al 2%. Ahora hablaremos de las fases del material. La fase austenita es un material blando, bastante dúctil y suave. No tiene ferromagnetismo a ninguna temperatura. La fase ferrita es la más blanda a temperatura ambiente, pero es más resistente que la austenita. La fase ferrita es la más blanda a temperatura ambiente, aunque es más dura que la austenita. Tiene propiedades magnéticas por debajo de los 770 grados centígrados. La fase cementita es la más dura y frágil. Esto es debido a su gran concentración de carbono, que es del 6.7%. La perlita no se considera propiamente una fase, ya que está hecha de láminas de ferrita y cementita. Ahora presentaremos un problema de dos materiales metálicos que tienen similitudes, solamente que se le hará un cambio en su composición. Estos dos materiales estarán sometidos bajo las mismas condiciones de tensión, aunque sabemos que su límite de elasticidad es distinto. En el ejemplo tenemos dos alambres de la misma longitud y mismo grosor. Se trata de un alambre de hierro de 2 metros de longitud y 3 milímetros de grosor. Y de igual manera tendremos un alambre de acero de 2 metros de longitud y 3 milímetros de grosor. Ahora bien, si lo sometemos a una fuerza de tensión de 90 newtons, tenemos que determinar cuánto cambian sus longitudes. En este ejercicio vamos a comparar cuál es el que se opone más al cambio de tensión. Para la realización de este ejercicio tenemos que considerar esta fórmula. Primeramente tenemos que obtener el área de la sección transversal de cada alambre. Sabemos que es el mismo. Luego calcularemos el esfuerzo de la tensión por unidad de área. El valor obtenido será dividido entre el módulo de Young de cada material, del acero y del hierro. Finalmente obtenemos la deformación unitaria del acero, que es de 0.16 metros por cada metro del material. Y la deformación unitaria del hierro es de 0.168 metros por cada metro que recorre. Ahora, como podemos observar, el acero ofrece una mayor resistencia a ser estirado que el hierro. Esto es porque al agregarle unos átomos más de carbono, aumentamos considerablemente su resistencia. Ahora pasaremos a hablar sobre los metales no ferrosos. Son aquellos donde su composición no se encuentra en absoluto el hierro. Aunque las aleaciones ferrosas suelen ser muy útiles, hay propiedades que aún se demandan de las aleaciones ferrosas que no contienen, que sí lo contienen las aleaciones no ferrosas. Tales propiedades con las que no se cuentan en las aleaciones ferrosas son la conductividad, resistencia a la corrosión, propiedades no magnéticas, valor decorativo y punto de fusión. Es aquí donde comenzamos a valorar las propiedades de tan amplio rango de materiales en este grupo. Tenemos por ejemplo el aluminio, que resulta ser muy ligero y bastante buen conductor, aunque no tanto como el cobre. Este puede ser utilizado para marcos de ventanas, envases y armazones. Suele ser muy resistente a la oxidación, ya que su propia capa de óxido lo protege del deterioro. El bronce, a pesar de ser una aleación de cobre con estaño, resulta ser mucho más fuerte, más resistente a una pieza de cobre normal. Adquiere mayor resistencia, dureza y durabilidad. Ahora, un dato curioso, ¿por qué los cables de alta tensión resultan ser de aluminio y no de cobre o de acero? Siendo que el aluminio no es tan resistente como el acero, ni tan buen conductor como el cobre. Bueno, esto es muy sencillo. Esto se debe a que es mucho más abundante que el cobre, es más accesible y por lo tanto también es mucho más ligero que el acero. Por lo tanto, no convendría hacer cables de otro material. Aparte, la corriente alterna facilita el transporte de la corriente a kilómetros de distancia.